Ay, Muy buenos días. Les habla Carlos Castro Gao en calidad de decano del Colegio Economista de Lima, en el espacio de ya contamos desde el año pasado, Encuentro Económico, y ahora vamos a abordar un tema sumamente importante y verlo de distintas aristas, aparte del impacto económico, ¿no?, ocasionado por esta gran desastre ambiental ocurrido en el mes de enero mediante el derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla y que también ha perjudicado a las playas de Santa Rosa, Ancón y ha ido avanzando más al norte. En esta oportunidad, para este análisis, abordaje y qué alternativas brindamos los economistas, contamos con la presencia del decano nacional del Colegio de Economistas del Perú, nuestro colega economista Roberto Vela, quien con su experiencia profesional, que también conoce otras experiencias de contaminación y de grave daño ambiental a otros ecosistemas, como el caso de la Amazonía, el mal uso del recurso forestal, ¿no?, de cómo se contamina a través de la minería ilegal, analizar, ¿no?, con esa experiencia que tiene Roberto, el tema que se ha producido a través del derrame, ¿no?, de petróleo, ¿no?, por la descarga de petróleo, ¿no?, entre las operaciones que realiza la empresa Repsol. También contamos en esta oportunidad con nuestra colega economista Edith González Castro, ella con mucha experiencia profesional, además actualmente es vicedecana, ¿no?, centro del Colegio Economista del Perú, ex decana del Colegio Economista del Callao, con un amplio ejercicio profesional, conoce mucho el tema de gestión pública, el tema de actores claves, de, digamos, tantos públicos, en la conducta que debe tener también el sector privado, y lo más importante, no puede estar ausente la sociedad civil, ¿no? Y entre la sociedad civil nos encontramos los colegios profesionales que debemos recoger, ¿no?, los intereses ciudadanos, los intereses colectivos, ¿no?, más aún cuando se trata de estos daños ambientales que al final nos perjudicamos todos, desde los que quienes están quedados sin ingresos familiares, quienes ya no pueden asistir a estos espacios recreativos, que más o menos se calculan que son unos 5 millones de habitantes, ¿no?, que en temporada de verano asistían a estas playas. El otro día salió el alcalde de Ventanilla y que habían sido afectadas, sin contar la pesca artesanal, 3.000 familias que se habían quedado sin ingresos en los próximos 3 meses, ¿no?, que dura la temporada de verano, ¿no? Entonces, de ahí podemos estar sumando más perjuicio, impacto negativo en la economía familiares, ¿no?, directas que, digamos, les permitía tener estos ingresos para poder solventar sus gastos familiares. En segundo lugar, hasta la fecha no se tiene una estimación del grave daño ocasionado a la fauna, flora, ¿no?, existente en todo el área en que el derrame, ¿no?, no solamente a nivel del litoral, sino también en la extensión del propio mar, en que ha ocasionado fuertes impactos negativos y la afectación, ¿no?, a esta flora y fauna en el mar. Por otro lado, también un poco recoger el análisis de la conducta que tiene el Estado actualmente a través de una serie de actores públicos antes de entrar al aire, como estábamos un poco comentando con Edith, ¿no?, como es el Ministerio del Ambiente, la OEFA y otros actores importantes que deben de exigir un mínimo de prevención de instrumentos para la mitigación de una vez producidos estos daños, ¿no? Creo que ha habido, una ineficiencia tanto por el propio Estado como la propia empresa de reaccionar rápidamente y poder mitigar, ¿no?, estos efectos de contaminación
que lamentablemente por los resultados y en la forma como se está abordando, no estamos teniendo los resultados esperados, ¿no? Entonces, creo que con este previo análisis sería conveniente abordar de lo que la mirada que tiene el economista y cómo podemos sumar a través de nuestros respectivos colegios profesionales y con otras disciplinas o especialistas, ¿no? De poder dar soluciones más efectivas y también las recomendaciones de hacer una reforma mucho más eficiente por parte del propio Estado en las tres instancias de gobierno de cómo abordar estos problemas ambientales que hacen mucho daño, no solo a la población, sino también a las economías locales. Buenos días, Roberto. Un gusto de tenerte en este espacio de encuentro económico y, en primer lugar, ¿no? Darte el pase para el saludo protocolar y también de tu análisis frente a este problema, recogiendo también esa experiencia rica que tú tienes en ver otros problemas de contaminación en otras realidades de nuestro territorio nacional. Buenos días, Roberto. Carlos, buenos días. Primero quiero así saludar a todos los colegas economistas de nuestro país para indicarlos de que nuestra orden profesional está llanos a seguir contribuyendo con buscar así el modelo de desarrollo que favorezca así el bienestar de toda la población del país. Y como segundo punto, así felicitar así a tu decanatura por esta muy buena así, opción de estar transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional los debates así de los temas económicos y buscar así, como indicaba anteriormente, el desarrollo pleno de nuestro país. El tema así que se abordará hoy día es un tema muy importante, donde que nos debe de llevar a hacer un análisis de los acontecimientos así anteriores. Desde nuestro punto de vista profesional, se había indicado de que es oportuno hacer la revisión plena de los contratos de concesión que hizo en gobiernos así pasados, en la década del 90, para entregar así los activos de nuestro Estado a la empresa privada. Si bien es cierto, existían no así empresas que estaban en una situación deficitaria, en una situación bastante bien no debatida su situación no económica, pero dentro de la estructura sí de las empresas del Estado, lo que sucedió con Petroperú realmente era necesario que dentro del proceso de privatización se dé una amplia así, un amplio análisis y debate de lo que significaba deshacernos de los activos de Petroperú. Habíamos visto que, por ejemplo, en esta privatización que se hizo el 10 de junio de 1996 de la refinería La Pampilla, y juntamente a esta refinería estaba el lote 8X, ubicado así en Saramuro, en Pabayacu, en Trompeteros, y que también se lo estaba privatizando. Entonces, La Pampilla es una refinería de propiedad de Petroperú, y que si se lo hace una valorización, en esos tiempos estaba valorizada cerca de $1.000 millones. Solamente considera, por ejemplo, la inversión que en estos momentos Petroperú está haciendo en la modernización de la refinería de Talara, que está bordeado por cerca de $5.000 millones, la modernización. Pero acá son todos los activos fijos que ¿no? se privatizó, ¿no? 1.000 millones a un 60% que ha sido la subasta. Estamos hablando de $600 millones, ¿no? Pero los expertos en esa oportunidad lo pusieron en $108 millones la base de la subasta. Repsol
conjuntamente con otras empresas así transnacionales, pagaron 180.5 millones de dólares el 10 de junio de 1996 y se hicieron así propietarios del 60% de los activos de Petroperú. Petroperú, en su vamos a decir, en su informe del balance así de 1995, ellos generaron una utilidad de 183 millones de dólares. Significaba que la refinería era una empresa, una actividad sumamente rentable. Si nosotros, bajo el concepto de indicar que Petroperú es una empresa deficitaria, una empresa que realmente no puede competir en el mercado y tener utilidades de 183 millones de dólares, si nosotros lo estandarizamos a esa utilidad a hoy día, Petroperú en ese tiempo hubiese tenido una rentabilidad y una utilidad de cerca a 5.000 millones de dólares. Pero si hablamos en cuanto a la eficiencia de esta nueva empresa, Repsol, que es una transnacional y conjuntamente con YPF de Argentina y otros más, se supone que su rentabilidad habrá sido 2 veces o 3 veces más que lo que obtenía Petroperú. Entonces estamos hablando de una utilidad, ¿no? Que sobrepasa los 15.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares a hoy en día. Entonces, eso es un tanto el enfoque económico que habríamos que darlo, que no puede, el Estado peruano no puede verse así fácilmente deshecho de sus activos, que era una actividad rentable. Y mucho más a que, por ejemplo, al dejar en manos de la empresa privada, se ocasionó a que ellos manejaran los precios de mercado del combustible, que es realmente una necesidad pues, fundamental para el desarrollo así de las actividades, ¿no? Y haciendo la evaluación, en 1996, el precio del combustible de la gasolina estaba en $1, hoy en día está 15 soles, 16 soles. Hay una inflación, pero inmensa, que sucedió en este hecho. Entonces, viéndolo así bajo el aspecto de la evaluación económica, como país hemos perdido una oportunidad de poder realmente así ser una empresa, ¿no? Como Petroperú estaba en ese tiempo así teniendo utilidades fabulosas. Ahora, con respecto así a lo que sucedió en este hecho del derrame de petróleo. Entonces, se tiene hoy en día datos que no solamente ha sido 6.000 barriles de petróleo derramados, sino cerca de 12.000 barriles de petróleo. Entonces, este producto es un producto que ha contaminado así nuestro ecosistema marino, y no obstante haber contaminado todo este recurso, está matando así a todos, ¿no? Todos los seres biológicos que tenemos así en el mar. Entonces va a tener una repercusión, pero tremenda en cuanto a la parte alimenticia de nuestra población. Sabemos que el producto pescado es un producto que tiene proteínas no fundamentales para poder reforzar nuestra vida, tanto de los niños como de las personas, pero hoy en día va a escasear todo este producto. Ese es un impacto. Aparte de ello, también los mismos pescadores que no pueden ni siquiera hacer sus actividades ya diarias, ¿no? Los mismos restauranteros, los hoteleros y todo, ¿no? Entonces, si es que no se para esta expansión, ¿no? Así, del derrame, ¿no? Y no se hace algo ya, esto puede llegar hasta nuestras cuencas, donde en la parte de Piura, Tumbes, tenemos así los bancos, así vamos a decir, fundamentales de sobrevivencia de las especies marinas que tenemos allí. Entonces, vamos a tener una pérdida, pero que los 30.000 millones de dólares que como país hemos perdido así por no haber privatizado esta empresa, van a quedar chicos totalmente. Entonces, yo creo que es muy necesario así entrar en
profundización del debate de todo este tema para poder lanzar una propuesta y dar al gobierno nuestra posición sobre, ¿no? Vamos a decir, el actuar, no tener así un tanto de cierta debilidad, ¿no? Como se está viendo en estos momentos. Entonces, es momento de realmente hacer una evaluación de todas las funciones de nuestras instituciones, tanto de la Marina, la OEFA, el ANA y todo lo demás, para poder, ¿no?, indicar que estas instituciones son fundamentales y necesarias. El día que sucedió, por ejemplo, así este derrame, nosotros en forma personal estábamos exigiendo a los del Instituto Geográfico de Perú que utilicen el satélite peruano para poder prever qué es lo que puede así, ¿no? Y entonces este es un instrumento. El país ha invertido más de 400 millones de dólares en obtener así el satélite peruano, pero que nos sirva de algo, ¿no? Entonces hay que, bueno, también entrar en la parte tecnológica para poder como país estar previendo así los actos que puedan suceder, ¿no? Entonces, eso es un tanto mi comentario que podemos así entrar a conversar juntamente con Edith, Carlos. Gracias. El audio. Sí, solamente para complementar, Roberto, lo expuesto en esta primera parte, sí nos gustaría que, digamos, veamos el tema de la refinería de La Pampilla. Como bien tú lo has dicho, en los años 90, cuando se comienza el Estado a desprenderse de una serie de activos mediante venta directa o si no a través de las concesiones, lamentablemente en el caso de activos que estaban a cargo de Petroperú, como tú bien lo sabes, es la refinería de La Pampilla o también el tema de que era Solgas. Y es más, hubo un escandaloso, una escandalosa valorización, sobre todo con el edificio de Solgas que está en Calle Prado, que ni siquiera se pudo valorizar o recuperar lo invertido en ese edificio y prácticamente se vendió todo el paquete, tanto el edificio y la planta de gas, por debajo y subvaluado, ¿no? Y después, cuando pasaron los años, los señores que estuvieron involucrados en estas ventas, ¿no?, por parte del Estado, alegremente dijeron de que el país pues, lamentablemente no estaba preparado para privatizar, ¿no?, de que no se había generado un conocimiento y qué criterios mínimos para poder transferirlos, ¿no? Pero lo hicieron y lo hicieron incluso con señales, incluso de poca transparencia y que debieron ser investigados después por los próximos gobiernos. En cuanto a los procesos de privatización, y lo sabemos, Roberto, en el caso de Europa, para poder transferir la operación o futuras inversiones de servicios públicos, en el caso de Inglaterra duró ese proceso de privatización más de 25 años. Y hace pocos años, nuevamente, el Estado ha ido incursionando nuevamente en estos servicios públicos. Es decir, que cuando existe abuso, y eso sí es sumamente importante porque después queremos tocar el tema ambiental, cuando existe abuso por parte del sector privado, no funciona, ¿no?, esa inversión privada en activos públicos como en algún momento lo tuvimos. Me explico. La refinería de La Pampilla, como bien tú lo has dicho, fue primero adquirido por YPF, una empresa argentina, ¿no?, argentina española, después se incorpora a Repsol. Pero para empezar, y quizás muy pocos saben, que había un plan para la mejora y calidad de producción de combustibles, porque los compromisos ambientales nos exigían, es decir, producir, ¿no?, combustible con menor contenido de azufre y una serie de cosas, y ese plan de inversiones demoró un montón, incluso estuvo paralizado más de 14 años, ¿no?, con una serie de incumplimientos. Ese es por un lado. Por otro lado, con lo que ha pasado, porque no es la primera vez que hay derrame de frente a Ventanilla, Roberto, que han sido quizás de menor magnitud, pero ya ha habido casos y parece que incluso ha habido con cierta, digamos, asolapamiento de algunas instituciones públicas sobre esos derrames, pero en este caso ha sido el impacto tan fuerte a nivel internacional
que no han podido esconder, digamos, el gran daño que se ha ocasionado. Y por lo que hemos visto, esta empresa no tenía un plan de prevención, de mitigación, y vemos menos de recuperación del grave daño ya ocasionado. Entonces, ahí hay una falta grave de que en estos procesos de privatización no incluyen esos compromisos mínimos por parte de la inversión privada. En muchos casos también no han cumplido con los planes de inversiones. Cuando tú privatizas, ¿por qué privatizas, Roberto? Cuando el Estado no tiene la capacidad de inversión y la capacidad de operación. Claro, Son las así dos es. causales importantes que justifican la convocatoria del sector privado, indistintamente si es nacional o extranjero. Entonces, esto no solamente pasa por parte de lo que hemos visto en hidrocarburos, que lamentablemente también no se vio con un enfoque integral. Tú sabes, con la experiencia que también conoces, el tema de hidrocarburos da para mucho más y hay que verlo desde la exploración, el tema de la producción de derivados y la comercialización, ¿no? Y lamentablemente ese enfoque de matriz integral fue desintegrado porque no había una política de energética y creo que no la tiene el país con una mirada de como lo hacen los otros países de un horizonte de 30, 40 años, de qué es lo que se debe hacer con las posibilidades energéticas que tiene el Perú, ¿no? Y por otro lado, también lo hemos visto en otras inversiones, ¿no? Como pasa con las inversiones de concesiones mineras, en que también existen un gran pasivo ambiental y que al final, al cabo, el Estado también no lo ha querido enfrentar y lo vemos en diferentes realidades, departamentos, ¿no? Como también pasa con el recurso forestal. En el caso de la refinería, La Pampilla, no es la primera vez que pasa estos problemas y lo más terrible es de que no tienen la voluntad ni siquiera de resarcir el gran daño, tanto desde el punto de vista de lo que has tocado tú, el económico, el social, que ya está inmerso, sin contar la pesca artesanal, ya existen ya identificados más de 3.000 familias que han sido afectadas y creo que entregarles cajas de alimentos o un bono por parte del Estado no es suficiente, ¿no? Eso era lo que quería recalcar para que cualquier comentario tuyo y después darle el pase a Edith. Eso era nomás el único comentario que quería hacerte alcanzar para cualquier ampliación por parte tuya. Perfecto, Carlos. También un tanto para complementar sobre el tema de los contratos de concesión que dio así, ¿no? En la década del 90 el Estado peruano o el gobierno así peruano, es por ejemplo en el caso de las concesiones portuarias, ¿no? Tanto así de los 8 terminales, ¿no? Concesionados, el terminal norte, multipropósito del Callao, terminal de embarque de minerales del Callao, el terminal de concentradores zona sur del Callao, el terminal portuario de Paita, el terminal portuario de Salaberry, el terminal portuario de Matarani, de San Martín, ¿no? De Yurimaguas y todo ello. Entonces, se ha concesionado y cuando nosotros hacemos una evaluación de estos contratos, ¿quiénes han sido los concesionarios? Mayormente el Grupo Romero son los dueños de todos estos puertos. Entonces, se lo da una posibilidad a que grupos así empresariales, ¿no? Que tienen intereses así totalmente particulares, ellos puedan manejar los precios así de embarque, los precios de carga y todo. Y tenemos una situación tanto nosotros como gobierno, realmente una debilidad en esa parte. Si bien es cierto, el Perú le tenía como así, ENAP Perú a estos puertos, entonces era tratar de ver en qué medida podemos, así, nuestros profesionales, enviarlos a estas empresas para que podamos así fortalecer y ser una potencia, pues, ¿no? Los chilenos son, juntamente con el Grupo Romero, son los que manejan todo el puerto del sur. Entonces, hay una cuestión tanto de que nuestra parte así de la necesidad de tener nuestros, vamos a decir, puntos estratégicos, está debilitado. En una guerra nos sacan el ancho. Entonces, eso realmente es necesario, así tratar de hoy en día hacer una evaluación de todo esto y ver en qué medida podemos realmente rescatar nuestros activos ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso del puerto de Salaberry,
el Perú había hecho, el gobierno así había hecho una inversión así fabulosa de millones, pucha, pero lo regalaron así, lo dieron así en concesión de una forma tan miserable, ¿no? Entonces, es necesario realmente, no solamente es un tanto la parte sino hay muchos otros sectores más que se puede así, ¿no? Revisar. Por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras. Las concesiones mineras, hicimos una evaluación de los, ¿no? De lo que están en energía, en estas empresas, aparte de haber sido un tanto desvalorizados los activos así del Estado, de nuestros activos, les dan así las ventajas fundamentales a estas empresas. Les dan una plena así, facilidad de firmar los contratos de estabilidad tributaria, donde que en esta estabilidad tributaria ellos no están pagados sus impuestos a la renta, están liberados del pago del IGB. Entonces el Estado tiene que sacar de los fondos para devolver así los costos, los pagos del IGB que han hecho estas empresas en sus costos de operaciones. Y pucha, en el caso de las mineras, casi 6.000 millones de soles paga el Estado anualmente devolviendo estos recursos. Entonces son realmente situaciones que es necesario evaluar, ¿no? Evaluar así todas estas políticas que no han sido así otorgados, ¿no? Como ventajas así comparativas, pero sin siquiera hacer una consulta a los colegios profesionales para nosotros no poder opinar sobre esta temática, para poder así tener un respaldo de todo lo que significa estas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que es momento, así como indicaba, de que los colegios profesionales podamos estar así presentes en todos estos debates y en todas estas propuestas que hay que hacer al gobierno para, ¿no? Realmente buscar la alternativa de salir de esta situación que venimos viviendo, ¿no? Hoy en día. Eso quería complementarle, Carlos. Perfecto. Gracias, Roberto. Y ahora sí, para darle pase a Edith. Edith, solamente un minuto antes de que tú puedas hacer este análisis, aprovechando también tu experiencia cuando estuviste como decana del Colegio de Economistas del Callao y que conoces también el territorio de la provincia constitucional del Callao, que no solamente es la primera vez que pasa estos problemas ambientales, vemos también de que los sistemas o los servicios portuarios también en algún momento han generado temas de contaminación, la forma también a veces informal de la propia pesca, ¿no? Artesanal, y las operaciones de estas embarcaciones, y que en algún momento también el Colegio de Economistas del Callao ha tocado, pero lo preocupante es de que en el caso de la refinería de La Pampilla, los sistemas portuarios, aeroportuarios, que deberían ser, no solamente y que son de la importancia y impacto a nivel nacional que tienen, ¿no? Estas actividades económicas en el territorio del Callao, no generan el empleo para los del Callao, tanto empleo calificado como no calificado. Y en algún momento lo hemos hablado por los compromisos también profesionales, quien habla, en realidad le tengo un gran apego a la provincia constitucional del Callao, de que viene por un tema también de la educación, que habiendo tenido recursos la provincia constitucional del Callao, no ha formado un recurso humano para esos retos y para ser incorporados al mercado laboral, teniendo estas potencialidades y esta fortaleza de la economía de la provincia constitucional del Callao. Sin embargo, ahora que estamos tocando el tema también del impacto económico por este desastre ocasionado por el derrame de petróleo de la empresa Repsol, creo que también debemos dar una mirada de enfoque territorial de cómo ir resolviendo estos problemas, esa ausencia o debilidad del Estado para poder reaccionar rápidamente a estos efectos que no es la primera vez que lo tenemos y posiblemente lo tengamos en un futuro. Buenos días, Edith. Edith, tu audio. Edith, tu audio. Bueno, buenos días, Carlos. Para agradecerte la invitación a este evento importante, ¿no? Saludar también la participación de Roberto, que nos acompaña esta mañana.
Y bueno, aquí consternados por lo sucedido, ¿no? Lo sucedido aquí en el Callao, el derrame de petróleo que no solamente es en este momento, sino que ya se reportan en el Perú más de 400 derrames de petróleo en el mar, 50 derrames por año en nuestra Amazonía peruana, que es la más megadiversa del planeta, y más de 3.000 pasivos ambientales del petróleo entre Piura y Tumbes, ¿no? Sobre los cuales el gobierno tiene que intervenir, ¿no? Para preservar la vida de los peruanos, y como lo señaló Roberto, pues las empresas siempre tratan de minimizar los daños y, por supuesto, hacer, ¿cómo se llama? Escapar de las, ¿cómo digo? De las sanciones que impone el Estado, ¿no? Siempre tratando de salir, y lo que está sucediendo igualmente ahora. Ellos están más preocupados en ver cómo van a salir de esto sin asumir los daños, ¿no? Según lo que tú comentabas en el Callao, pues sí, hace como unos 3, 4 años estuvimos haciendo un estudio en el Callao, ¿no? Y en la parte de Ventanilla, el efecto que causa la pampilla eran también efectos en la salud de la población, ¿no? Que no lo visibiliza nadie, ¿no? Entonces, ahora tenemos esta, y como tú decías también, no ha generado empleo tampoco a los jóvenes del Callao, porque si tú bien conoces, el Callao sigue siendo, como decimos, está visto como el lugar más peligroso. La delincuencia, es el sello del Callao, ¿no? Entonces es un tema que no ha resuelto la economía de la gente del Callao, ¿no? Eh, el derrame de petróleo por la empresa Rexol, como decíamos hace unos días, eran 6.000 barriles, pero esos derrames también han sido un derrame de mentiras, ¿no? Porque ahora nos dicen que son 12.000 barriles de petróleo que han provocado que más de 20 playas entre Ventanilla y Chancay hayan sido contaminadas, ¿no? Y se está considerado como el mayor desastre ecológico que está afectando a la fauna que habita en las costas del distrito del Callao, ¿no? A pesar de lo sucedido, la empresa, y como lo has señalado tú, como lo ha señalado Roberto, ¿no? O sea, la empresa no ha negado su responsabilidad, no ha asumido de manera inmediata para reparar el daño, no ha implementado medidas efectivas, se desconoce su plan de contingencia, ¿no? Y el Estado ha tenido que asumir. Ahora escucho que el ejército ha puesto a los soldados del ejército, y que se les está pagando 20 soles por el trabajo que están realizando, y ahí, por ejemplo, no se está visibilizando el daño a la salud de las personas, que no va a ser ahora, sino va a ser después, ¿no? Entonces es un tema o sea, son muchos temas, son daños económicos, daños medioambientales, daño moral, daños a la salud, que se tienen que analizar, ¿no? Según el informe de Cernán, dice que el petróleo se está desplazando hacia la corriente, hacia el norte, ¿no? Afectando la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Juaneras, que son más o menos 502 hectáreas, y una zona reservada en Ancón de 1.758 hectáreas, ¿no? Y los daños, pues, ambientales, ¿no? Como decía, son más de 18.000 kilómetros cuadrados de zonas protegidas que contienen una variedad de plantas y de animales, ¿no? Han muerto decenas de especies marinas, y yo realmente soy muy sensible con este tema, porque escucho que habían solamente 8 nutrias, que es una especie, que solamente habían 8 y que estas han muerto. Ahora, recuperar estas especies es bien difícil, ¿no? Escuchaba a los biólogos que esta recuperación nos va a tardar
algo de 10 a 15 años, ¿no? Entonces el trabajo nuestro es valorar no solamente el daño económico, el daño medioambiental, sino como lo señalaba también es el daño moral, porque ahora justamente en medio del verano y en medio de esta pandemia y que lo único que teníamos como una salida saludable era ir a la playa, a un lugar abierto, ahora no lo vamos a tener. Que los niños puedan liberar sus energías y que las personas puedan psicológicamente reparar también ese daño que nos ha causado la pandemia, ¿no? Todos estos daños no solamente impactan en la salud, en el ecosistema, sino en la salud de las personas, ¿no? Y como lo señalabas tú también, y lo escuchaba también, que no solamente es el daño moral, el daño económico, ¿no? El daño económico que va a causar yo sinceramente me siento muy, muy impactada de lo que ha sucedido. Cada día escucho y cada día siento mucho más dolor porque me siento con la impotencia de no hacer nada, ¿no? Las actividades económicas que han sido impactadas, por ejemplo, en el Callao, en la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué van a hacer estas personas que durante años esa es su actividad económica, es el pan de cada día de estas familias, ¿no? Hay daños a las empresas, al turismo, ¿no? Y que de estas actividades económicas hay muchas familias que dependen de ellos y que están siendo gravemente afectadas. Había escuchado que también que el ministro de Comercio Exterior ha señalado que las pérdidas económicas bordean a algo de 200.000 millones, ¿no? Para las personas y negocios que viven de esta manera, ¿no? De turismo, de gastronomía, agencias de viaje, operadores turísticos, sombrilleros, que 200 estaban ya millones de soles. preparados y que ya habían invertido dinero para este verano, ¿no? Sí, Y otro tema es el perjuicio también al desarrollo de nuevas inversiones, ¿no? En acuicultura, por ejemplo, ¿no? Estos daños son realmente irreparables, ¿no? Y yo más bien quería ir al tema de algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba, o sea, ahorita, como tú lo mencionabas y Roberto también lo mencionaba, el Estado no ha podido, perdón, no ha podido hacer mucho. ¿Por qué? Porque no existe la información real de la empresa Rexol. Primero dijo que eran 6 barriles, después ahora conocemos que son 12.000 barriles que se han esparcido en el mar, ¿no? Y que están dañando el ecosistema, ¿no? Entonces, o sea, el Estado no puede hacer nada por el tema de contratos y la OEFA, por ejemplo, que es un ente, un organismo de evaluación y fiscalización ambiental, no tiene las capacidades, por ejemplo, ¿no? No tiene la capacidad como la tiene SUNAT de la capacidad sancionadora, porque aquí se van a pasar años, de repente van a entrar en juicios y siempre van a salir airosos, ¿no? Entonces, se le debería dar a la OEFA la capacidad sancionadora, ¿no? Una capacidad y dotarlos de recursos económicos y humanos que puedan hacer este trabajo, ¿no? Utilizar otros mecanismos de protección y de tutela jurisdiccional e internacionales para sancionar a las empresas que no garantizan un adecuado funcionamiento en armonía con el medio ambiente. Y el otro tema es que se debería hacer un plan y un presupuesto para que se atienda la economía de los pescadores y los negocios afectados, porque los efectos de este desastre son realmente
no son de corto plazo, son de largo plazo, ¿no? Ahorita estamos en una etapa de limpieza, pero falta la rehabilitación y la recuperación, ¿no? Y el otro tema es que nos corresponde a nosotros como profesionales es la valorización social, económica y ecológica del daño con la participación de las poblaciones afectadas para una adecuada indemnización, la cual debe ser asumida por Rexol. Eso básicamente era lo que podía aportar. Sí, Eli, tú has dicho algunas cosas y para un poco integrarlas, sumamente importante. Empezando por lo último, la valorización del grave daño desde diferentes miradas, como debe de ser tanto, estas pérdidas, ¿no?, que está ocasionando a diferentes actores, tanto sociales, económicos, como es el impacto económico producto de este desastre, ¿no?, de derrame de petróleo, el impacto en lo social y también fundamental el impacto ambiental que ha ocasionado este derrame. En segundo lugar, como bien tú lo has dicho, creo que más allá de, entre comillas, de la buena voluntad que pueda tener el propio Estado de entregar un bono, no es suficiente. Ha dicho una palabra importante que funciona cuando existe un país institucionalizado y que funciona la justicia, las instancias que corresponden para las funciones de supervisión, fiscalización, más aún cuando se trata de un problema sumamente serio ocasionado por quizás por los procesos ineficientes que ha tenido esta empresa Rexol, es el tema de la indemnización. En el país no hay una cultura de indemnizar. Es más, Roberto también lo ha dicho en otros casos, producto también de lo que hemos visto en la selva, que cómo es posible nuestros hermanos de comunidades nativas nunca han recibido ningún tipo de indemnización de los graves daños ocasionados incluso por la inversión privada, ¿no? Entonces, creo que es un momento sumamente importante que el Estado vaya haciendo esta reforma, más aún cuando se ha firmado esa carta de intención, ¿no?, de esa invitación en que el Perú más 5 países más, digamos, cumplan con los programas país, como se llaman estos programas por parte de la OCDE, a que en un futuro nosotros podamos ser parte, ¿no?, de estos países que tienen una serie de estándares, ¿no?, y de buenas prácticas de gobernabilidad, pero en diferentes frentes. Y uno de ellos sabemos que es el tema de cumplimiento, de compromisos de los efectos del cambio climático, el tema de la biodiversidad, de la sostenibilidad de una serie de ecosistemas, exigen, ¿no?, a estos países que forman parte de la OCDE, con mayor razón si hemos asumido ese reto de ser en un futuro parte de estos países. Creo que es el momento que el Estado también haga sus reformas y con un enfoque transversal para la gestión. Creo que ese es, recogiendo lo expuesto por tu persona, es lo que nos falta. Mientras que no sepamos trabajar en forma transversal, es decir, de los actores claves, como bien tú lo has mencionado, del gobierno nacional, es Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Produce, porque sabemos que los procesos que tiene la refinería pasa también por el Ministerio de la Producción. Entonces, creo que si no sabemos trabajar en ese enfoque transversal, incorporar, como bien tú lo has dicho, al gobierno regional, en este caso al gobierno regional del Callao, los gobiernos locales involucrados que han sido afectados, indistintamente si son de la provincia constitucional del Callao o de Lima, ¿no? Incluso ya está pasando más allá de Lima metropolitana, ¿no?, porque ya se habla que están afectando a playas de Pará, ¿no?, de Barranca, de Supe. Entonces yo creo que es el momento de hacer esa reforma y el Estado, así como creemos en un Estado de Derecho, en la libertad de empresa, ¿no?, en la convocatoria al sector privado de sumarse a retos de desarrollo, también el sector privado tiene que respetar y tener sus procesos, sus planes de prevención para estos tipos de desastres. Creo que es el momento de que cambie la historia del país y, como bien tú lo has dicho, tiene que ver
una acción no solamente fiscalizadora, sino sancionadora, y que esa sanción se tiene que cumplir. Y lo más importante, más allá de los procesos judiciales que posiblemente seguirán hasta cortes internacionales, en estos momentos se le debe exigir por lo menos los mecanismos financieros para que en estos momentos puedan indemnizar a todos los actores que han sido perjudicados, tanto actores económicos como actores sociales, por cuanto estos actores no esperan, y sabemos que nuestro Estado no es tan eficiente para atender a nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya lo hemos visto con el COVID, con la entrega de bonos, una serie de cosas. Entonces yo creo que es la responsabilidad de esta empresa de asumir estas indemnizaciones al corto plazo. Y creo que hay mucho que trabajar también. En el caso del Callao, tú lo has mencionado, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo tantas fortalezas territoriales, tenemos los servicios portuarios y aeroportuarios de mayor desarrollo, ¿no? Que han venido al país, sin embargo, no genera empleo para la población local, ¿no? Para la población de la provincia. Entonces, ¿qué hay que preguntarnos? ¿Qué nos falta? Posiblemente falta, en realidad, una reforma educativa, pero con un enfoque territorial. No es posible que la población del Callao no se beneficie de estas inversiones, ¿no?, que se tiene tanto en servicios portuarios, aeroportuarios. No hemos hablado también de esa cadena logística desarrollada que tiene el Callao. Es más, muy pocos saben que Ventanilla es la que tiene la playa más extensa de todo el litoral peruano. Es decir, ¿no? Los humedales. Sí, los humedales, que es un área de conservación natural, ¿no? Entonces, lamentablemente, no estamos aprovechando esta potencialidad, y lo vemos también en las realidades de que estos servicios de recreación que puede dar la provincia constitucional, es más, tú como bien conoces el territorio, tenemos para recuperar 70 kilómetros de playa, porque han sido contaminadas con desmos y una serie de hechos ocasionados por la propia que existe en Callao. Entonces, lamentablemente, estamos desperdiciando lo que más anhela la población producto del COVID. En general, a nivel mundial, la población ha quedado enferma en cuanto a salud mental por el tema del COVID. Más va a reclamar. Si sumamos la población de Lima y Callao, estamos hablando de 11 millones de habitantes, Edith. Y el Callao tiene las áreas finalmente adecuadas, implementadas, de dar servicios de recreación tanto al limeño y al propio ciudadano que vive en el Callao. Estamos hablando de un gran potencial de generar empleo rápido en temas de recreación, turismo, y tenemos que aprender también que las áreas vinculadas al litoral, como en otros países, indistintamente del clima, tienen que ser áreas de recreación, ¿no?, de recreación familiar, como lo hacen en Europa. ¿Tú has visto en las telenovelas turcas? Están tomando su café, ¿no?, una bebida caliente junto al mar, y están en invierno. El chai. Así es, y aquí no. Es decir, tenemos 3.000 kilómetros de litoral. Así es. ¿Qué te digo? Ni el 10% lo aprovechamos para zonas de recreación. Mira lo irracional que somos. Pero el problema es que, como decía yo, se le ha puesto un sello al Callao de la delincuencia, ¿no? Entonces, es un poco que también genera de repente no haya muchas inversiones, ¿no?, en el Callao. Incluso se hablaba, por ejemplo, que hay un espacio ahí que hay que trabajar en el tema de APM Terminal y todas estas empresas que, como decías, no han generado trabajo a los jóvenes del Callao. Los jóvenes del Callao siguen en la delincuencia, siguen en la drogadicción, ¿no? Y que se contrata personas de otros lugares, ¿no? Incluso a esas personas se les manda a capacitar fuera del país. O sea, no existe, el Callao no tiene, ni el gobierno regional ha aportado en eso para que los jóvenes puedan generar
trabajo, ¿no? Trabajo, ingresos para su Y es familia, ¿no? más, hay Entonces, otra forma de generar deberían empleo. haber programas para los jóvenes para capacitarlos en tema de la logística portuaria y aeroportuaria, ¿no? Entonces, hay bastante en el Callao, pero no se invierte en la propia población, ¿no? Se invierte más, como decía yo, en cemento que en infraestructura humana, ¿no? Ese es un tema que lo tenemos en todos los gobiernos. Las municipalidades lo único que quieren mostrar, pues, resultados es una vereda, un puente, en fin, ¿no? Pero lo más importante, que es la capacitación y fortalecimiento de capacidades de la población para que se generen sus propios ingresos, es en el tema en donde no se invierte, ¿no? Y lo más importante, Di, que creo que para otra oportunidad, y creo que debe ser un compromiso también de nuestras órdenes profesionales, es el tema de la educación. Creo que el Perú Así ya es. necesita una reforma, una revolución educativa, pero pensando en las potencialidades territoriales, porque Ujú, prácticamente el 70% y un poco más viven en la costa, donde no tenemos ujú. recursos. Los grandes Así es. recursos para el turismo, para la extracción, ¿no? de recursos naturales, ¿no? Extractivos, lo tenemos en la selva y en la sierra, donde no existe prácticamente población. Es algo Ujú. inconcebible y irracional de cómo hemos planificado el territorio. En segundo lugar, en el caso del Callao, casi quizás las poblaciones más jóvenes no se acuerdan, pero el Callao hasta los años 70 era el centro gastronómico tanto para Lima y para el Callao mismo, que el limeño que quería comer bien se iba al Callao a comer en el día. Todo eso Así se es. perdió. Cuando Quinabra estudiaba en San Marcos, y bueno, tú sabes que a veces los años en la universidad siempre escasea un poco el dinero, íbamos a festejar el cumpleaños de un amigo, de una amiga, a la ciudad del pescador porque las familias tenían como unos pequeños restaurantes en sus hogares y había un Así es. emprendimiento y todo eso se ha ido Sí, perdiendo como sí, ¿sabes? Por el tema exactamente. de la microcomercialización, el tema de la drogadicción, la delincuencia, una serie de cosas. Así Pero es. Así es. eso tenemos que retomarlo porque Callao tiene una historia y tiene también una cultura de emprendimiento que se ha perdido en el tiempo. Y yo lo he visto en Ventanilla y lo he visto en varios distritos, sobre todo en la mujer. Y por Creo que hay un ejemplo, en el reto. tema el parque industrial en Ventanilla, no sé qué se está haciendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque ahí debería haber y generar muchos emprendimientos y el gobierno regional debería invertir mucho más en el tema de esos emprendimientos que hay en él, ¿no? Como Mm, bien tú lo has dicho, ese parque ha sido desnaturalizado y prácticamente actualmente se ha convertido en un conglomerado, pero se puede recuperar con claro, ciertas así es. políticas, estrategias venidas por el propio producer. Tú sabes que los parques industriales están a cargo Ujú, de ujú. un marco normativo, ¿no? Y las competencias lo tiene produce con los gobiernos locales, regionales. Yo creo que se puede retomar ese tema, pero Mm, para terminar el tema de también otra potencialidad que lo vi, y sobre todo en Ventanilla, que es un distrito que viene de toda la sangre, de diferentes provincias, ¿no? Es ujú. el emprendimiento y el talento que tiene la mujer. Es del 70 al 80% que los emprendimientos nacen de las mujeres. De las mujeres, así es. Soñemos un poco, y eso pasa en otras realidades también de otros departamentos. Si la mujer tú le das desarrollo de capacidades, temas de financiamiento, temas de asociatividad, ¿no? Indudablemente son más talentosas para generar riqueza y empresa que el propio hombre. Hicimos un estudio de ventanilla que el hombre solamente más aspiraba a tener un empleo formal, un puesto de trabajo formal, o vivir también del subempleo, ¿no? A través de empleos informales como manejar una mototaxi o estar de cobrador o otros oficios, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que mirar de esos talentos que tiene la mujer, tanto en la costa, sierra y selva, que estamos desperdiciando un recurso tan importante, porque estoy seguro que cuando la mujer tenga mayores posibilidades de éxito, también el bienestar colectivo va a ser con mejores resultados. Creo que también hay que mirar ese tema y el economista no puede estar ajeno a desarrollar propuestas Eh, también en pro de la mujer, ¿no? Y yo creo que es sí, un derecho incluso inherente, ¿no? En su condición también de ser humano de la mujer también, ¿no? yo creo que estas desgracias nos invitan a visibilizar todo lo que no veíamos de la Amazonía, lo que no veía, o sea,
no veíamos la sensibilidad de la gente que se ha puesto las pilas y ha ido a colaborar, ¿no? O sea, existe la voluntad de la gente, pero no se sabe cómo canalizarla, ¿no? O sea, ahí la participación ciudadana es activa, solamente que no hay los medios ni los mecanismos de cómo canalizar esas buenas actitudes que tiene la sociedad civil, ¿no? Entonces es un poco también tarea de nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como colegios profesionales, también hacer nuestro trabajo dirigido a ellos, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo nosotros hemos colaborado con el Poder Judicial en un proyecto que era fortalecimiento de capacidades de los presos del Sarita Colonia, los presos de los que van a salir rápidamente, ¿no? Para que no salieran a delinquir, ¿no? Era formarlos en pequeñas empresas, en cómo manejar sus recursos económicos, cómo invertir. Fue una tarea que hicimos los colegios profesionales en su momento, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se fue la persona que tenía la voluntad y se fue el proyecto también, ¿no? Y a nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues no nos hacen mucho caso, si no es el Poder Judicial o es el gobierno regional, no hay una apertura para nosotros contribuir, ¿no? En la formación de la población, ¿no? Entonces, faltan mecanismos que nos permitan poder contribuir directamente, ¿no? Perfecto. Edith, para darle pase a Roberto, si hay, digamos, algo que comentar para tu despedida del programa y darle los últimos minutos a Roberto. No, básicamente solamente agradecerte la participación en este evento y bueno, que continuemos con estos espacios que nos permiten el intercambio de ideas, ¿no? Y bueno, la generación de opinión, ¿no? Para buscar espacios que nos escuchen, ¿no? Que también queremos contribuir. Gracias, Carlos. Gracias. Al contrario, gracias a tu presencia y como bien tú lo has dicho, es la oportunidad también que nuestras órdenes profesionales y más aún a través del Colegio Economista del Perú podamos sumar a estos esfuerzos y a estas propuestas que deben nacer de nuestras órdenes porque los colegios profesionales deben ser incubadoras de propuestas técnicas para el desarrollo. Roberto, para las palabras que creas convenientes para complementar los temas tocados hoy día en buena hora y también para tu despedida. Te escuchamos, Roberto. Sí, gracias, Carlos. Bueno, es para poder así, desde el medio que no vienen ustedes, no así utilizándolo, difundiendo como muy importante, es hacer un llamado a todos los colegas economistas del país para poder un tanto integrarnos más y más por cuanto el país nos necesita. Es de vital importancia y de realmente muy fundamental es el accionar y la participación de los colegas economistas en todo el contexto así que el gobierno o el país mismo lo requiere. Por ejemplo, haciendo una evaluación de lo que es el presupuesto público nacional, vemos de que en muchas regiones utilizan el 60-70% de este presupuesto y queda miles de millones de soles así pendientes de utilizarlo. Y vemos que en los pueblos así de estas zonas, Amazonas, Cajamarca, Loreto, son zonas totalmente empobrecidas, totalmente así, que participan dentro del mapa de la pobreza, ¿no? Así extrema de los pueblos. No tienen agua, no tienen luz, no tienen sus caminos rurales. ¿No? Entonces, tenemos que tratar de no un tanto tomar en consideración estos requerimientos, estas necesidades, para poder apoyarlos en lo que significa participar en todos estos, vamos a decir, llamados de la sociedad civil, a que puedan fortalecer los presupuestos públicos nacionales y todo, ¿no? Realmente una situación que el economista debe estar presente en todo ello. Y siempre indicábamos nosotros de que hay que ser críticos, positivos, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, hay muchos proyectos de inversión que están dentro del presupuesto público, así, ¿no?
favorecidos, pero son proyectos de inversión que llevan años y años así ejecutándose o desarrollándose. Y hasta hoy en día, 20 años, no lo terminan el proyecto. Entonces es una situación tanto que no nos saca de sí, porque nosotros como profesionales hemos sido así preparados para poder no desarrollar los proyectos de inversión que puedan así apoyar tanto al sector privado como al sector público, ¿no? Entonces yo creo que hay que un tanto aportar en todas estas necesidades que tiene así, ¿no? Para poder cambiar el destino de nuestro país, es muy necesario así la participación así plena de los colegas economistas en todo este contexto y poder así un tanto contribuir, ¿no? Con nuestros conocimientos a que podamos así realmente ser partícipes activos de todas estas necesidades que hoy en día realmente se necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio muy importante que ustedes, como Colegio Economista de Lima, sacaron para poder ¿no? seguir entrando hacia al debate y formular propuestas que favorezcan así a obtener ¿no? el desarrollo de nuestro país. Agradezco así, Carlos, ¿no? Así esta oportunidad y hay que seguir así en todo este proceso de seguir ¿no? difundiendo así las propuestas del Colegio de Economistas. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, te agradecemos tanto tu presencia como la de Edith y te comprometemos en otra oportunidad porque nos gustaría también contar con tu presencia por cuanto tú has estado trabajando, digamos, por el conocimiento que tienes del territorio, algo que no se discute hace muchos años, que es contar con una infraestructura ferroviaria para la Así es. integración del país, ¿no? La palabra Así es. integración ya lo hemos perdido en el tiempo porque como no tenemos esa cultura de planificación, menos que creemos en la integración nacional, ¿no? Y eso es importante porque Claro. vamos a seguir estando divorciados, miradas distintas de que quién tiene el costeño, el de la sierra y el de la selva. Y creo que lo más importante es cómo generar economía de escala y está demostrado a nivel mundial que la infraestructura ferroviaria es la más competitiva y es la que ha debido impulsarse desde hace mucho tiempo en el país, ¿no? Yo creo que es la oportunidad de hablar también de ese tema y de lo que creamos conveniente, de la mirada que tiene el Colegio de Economistas del Perú. Me complace también haber tenido a Edith, aparte de la amistad y del aprecio personal hacia su persona, Edith con la experiencia gremial que tiene y profesional, ¿no? Tanto como es decana del Colegio Economista del Callao, vicedecana centro del Colegio Economista del Perú actualmente. En realidad nos reconforta, ¿no? Haberlos tenido a ambos y no va a ser ni la primera ni la última vez de conversar de estos temas y lo más importante, trabajar en forma corporativa a través de los colegios profesionales, más aún si se trata de los colegios profesionales de los economistas. Gracias a ambos. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Nos Y lo vemos. único que me complace es de esperarlos el próximo sábado en nuestro espacio de encuentro económico a la misma hora, a las 10:30. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Nos vemos. Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Edith. Nos vemos, Roberto. Gracias.